Hermanos, paz de Cristo. Una vez más es un placer estar con ustedes por este medio para traerles una reflexión de la palabra y tratar, hermanos, de motivar, de persuadir a la iglesia, al pueblo de Dios y todos aquellos hermanos y amigos que nos visitan por este medio y se conectan. Es un placer, hermanos, trabajar para la obra de Dios de esta manera en este tiempo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se conectan muy fieles. Este es el tercer domingo y no sabemos cuántos más. Pero durante la semana estamos participando las familias en la oración, en la comunión, por el medio del teléfono, contactándonos, dándonos palabras de aliento, de estímulo, hermanos, viendo las noticias, informándonos de los acontecimientos. Y es triste y lamentable saber que las cosas no mejoran, al contrario, han ido empeorando. Pero el pueblo de Dios, hermanos, estamos firmes y adelante. Seguimos pidiendo la oración por el hermano Alfredo Ruiz, nuestro misionero en España. Él se ha ido mejorando, ya nos han dado las últimas noticias que ya sus pulmones están trabajando bien, él está respirando por sí solo. Hermanos, también nos dieron la noticia del hermano misionero de Tailandia. Él, su esposa y sus hijas, 3 hijas, están en cuarentena también. Los alcanzó el COVID-19. Entonces, hermanos, pues seguimos orando. Hemos sabido de otros hermanos, otros pastores de otras iglesias que están allá por aquellos países. Y bueno, seguiremos orando en el nombre de Jesús, intercediendo, como les decía la semana pasada, por aquellas personas, por el pueblo, por los doctores, por el mundo entero, hermanos. Sigamos intercediendo, esto no para, seguiremos haciéndolo. Hermanos, antes de comenzar con la palabra de Dios, voy a hacer una oración y le pido que usted allá donde esté, ore también, cierre sus ojos, ore y junto conmigo. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, venimos delante de su presencia, Padre, en esta hora, para ponernos en sus manos, Señor, y rogarle, mi Dios, que sea usted hablando por medio de mis labios, Señor, a la audiencia, Señor, que está detrás de estas cámaras. Pedirle, Señor, por aquellas familias, Señor, que están padeciendo, Señor. Pidiéndole, Señor, también por el hijo, Señor, de nuestra hermana Jackie, Señor, que también está en cuarentena, debido a que también lo alcanzó esta pandemia, este virus, Padre. Sabemos que ha estado también en recuperación poco a poco, Padre. Pedimos por aquellos, Señor, que están en otros países, Señor, por nuestro hermano Alfredo, por nuestro misionero de Tailandia, por las familias, Padre. Pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, a salir pronto. Bendigo la iglesia, bendigo al pueblo, bendigo, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, que los extrañamos los unos a los otros. Padre, en el nombre de Jesús, use mi vida en esta hora, Padre, para que su nombre sea glorificado por medio de la palabra y que el pueblo la reciba, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, se lo pedimos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanos, hoy voy a hablar de la fidelidad. La fidelidad, hermanos, en medio de la prueba. Ahí, hermanos, es donde tenemos que demostrarle a Dios quién es Dios en nuestras vidas. ¿Quién es Él en nuestras vidas? Sea el nombre glorificado. Como dijo el siervo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Y esas palabras, hermanos, retumban mucho en mi vida cuando estoy en pruebas, en situaciones difíciles. Y hoy, hermanos, estamos en esa situación. Para
entender un poco, hermanos, voy a leer la parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo y el versículo 14 en adelante. Tenemos la parábola de los talentos. Dice la palabra de Dios así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos, antes de continuar. El miedo nos paraliza y nos hace pensar que el mundo se nos va a terminar. Cuando una persona lo invade el miedo, el pánico, hermanos, pensamos que ya se acabó. No es malo tener miedo, al contrario, tener miedo nos debería de llevar, hermanos, a impulsarnos, a desafiarnos, a vencer el miedo, a vencer. Yo tengo miedo, soy humano igual que ustedes. Quien diga que no tiene miedo, pues sería un inhumano, porque el temor, el miedo a que nos suceda algo, hermanos, es algo difícil pues de vencerlo, difícil de salir adelante. Pero yo tengo una frase: con todo y miedo le tenemos que dar, tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Este hombre que se le entregó 1 talento dijo: tuve miedo, y se paralizó. Mire lo que le pasa a los miedosos, que no vencen el miedo, porque vemos miedosos que lo vencemos y le damos. Pero mire lo que le pasó: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, yo le pongo, al miedoso, echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, por inútil y por miedoso, y no vencer el miedo. Esta parábola, hermanos, que tenemos
o que hemos leído en el capítulo 25 de Mateo, el Señor les había hablado, hermanos, en el capítulo 24, las señales que vendrían a este mundo antes de que el Señor Jesucristo volviera por nosotros. En el capítulo 24 les da una lista de los acontecimientos que estarían sucediendo cuando le hicieron la pregunta: dinos cuándo y qué señales habrá antes de tu venida. Y todo el capítulo 24 el Señor les hace una lista de los acontecimientos. Pero al llegar al capítulo 25, entonces Dios les empieza a hablar en parábolas. En parábolas. Con el fin, hermanos, de prepararnos en estos tiempos que estamos viviendo, en estas señales que se están dando. Las parábolas tienen el fin, hermanos, de persuadirnos a que estemos preparados para la venida del Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor les estaba diciendo en esta parábola. Muchas veces hemos usado esta parábola, hermanos, para hablar de la mayordomía, de la fidelidad a la iglesia, a nuestras autoridades, a nuestro ministerio. Y está bien. Pero yo hoy la quiero tomar, hermanos, para dedicársela a nuestro Señor Jesucristo. Con sus mismas palabras, con su misma parábola, hoy nosotros le queremos ser fiel a Dios en este tiempo de pandemia. Y la voy a usar para aplicar la fidelidad a Dios. Siempre que Jesús hablaba en parábolas, ese era el fin, de enseñarnos una lección. Aquí en esta parábola de los talentos aprendemos que un día vamos a tener que dar cuentas a Dios de todas las oportunidades que el Señor nos dio, no solo para nosotros, hermanos, vivir bien y estar bien, sino para también compartirlas con otros. Las bendiciones que Dios nos ha dado, debemos de compartirlas con otros. Son oportunidades, hermanos. Les he hablado mucho cuando usted ve una oportunidad de una persona que está sufriendo, que está en angustia, que está en desesperación, que está en una adicción, en un problema familiar, matrimonial. Esa es una oportunidad para que usted les presente a Jesucristo. Ese es un talento, es un servicio, es un trabajo que usted y yo debemos de aprovechar. Paz de Cristo, hermanos. Las oportunidades que Dios nos da y pone en nuestras manos no quedarán desapercibidas. Dios, tarde que temprano, nos pedirá cuentas de todo lo que hayamos hecho con lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Tarde que temprano nos llamará cuentas. Número 1, debemos de ser fieles en lo poco. En el versículo 15 de este capítulo 25 acabamos de leer que el Señor nos dice, hermanos, que no todos somos iguales y que no a todos se nos dará o se nos ha dado lo mismo. Por supuesto, a todos Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Nos ha dado a conocer el Evangelio, las buenas nuevas. Pero individualmente, hermanos, Él nos da conforme a nuestras capacidades. ¿Será que Dios ama más al que le dio 5 que al que le dio 2 o un talento? De ninguna manera, hermanos.
Lo que el Señor Jesucristo nos enseña por medio de esta parábola es que pone a prueba el carácter, la personalidad de un siervo a quien Él le ha llamado, y la prueba en la que estamos pasando, hermanos, tenemos que pasarla si le somos fieles a Dios. En otras palabras, hermanos, cuando Dios nos llama, hermanos, nos convertimos en siervos. Yo recuerdo cuando me bauticé, cuando nos dijeron cuánto tiempo piensa servirle al Señor. ¿Usted se acuerda? Dijimos toda la vida. Otros dicen hasta que Cristo venga. Otros se van más allá, hasta la eternidad. Es una emoción, es un sentimiento, hermanos, que nosotros en ese momento, cuando estamos enfrente ya de la pila bautismal, enfrente ya de la decisión que hemos tomado, es un sentimiento, hermanos, de gozo, de alegría, hermanos. Convencidos de que nos estamos entregando al Señor Jesucristo, nuestros pecados van a ser perdonados, y exclamamos y decimos, toda la vida le quiero servir al Señor. Entonces, de esta manera, hermanos, el Señor nos recibe, nos toma, pero ese sentimiento, hermanos, tiene que ir tomado de la mano con una sola palabra: fidelidad. Fidelidad a Dios, desde luego. Muchas veces, hermanos, perdemos la convicción o nos cansamos de servir al Señor. En mi caso son 21 años los que tengo sirviéndole a Dios. Otros pueden tener 10, 15, 5, un año, no sé. Pero en muchos casos, hermanos, perdemos la convicción y el deseo. Y es muy triste, hermanos, cuando un hijo de Dios empieza a perder las convicciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Las ilusiones, los deseos, las esperanzas, el talento que Dios ha puesto en nuestras vidas para servirle a Él. Así le pasó al siervo que le dio solo un talento. El Señor se fue lejos, dice, y conforme a sus capacidades les dio el talento. O en otras palabras, les dio el trabajo. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Conforme a sus capacidades. Es por eso, hermanos, que muchos tienen varios ministerios. Hay líderes en la iglesia que tienen el liderazgo celular, liderazgo en la alabanza, o son partes del ministerio de alabanza. Hay algunos que son maestros en las escuelas de edificación o escuelas de ministerios. Hay otros que son ujieres, líderes, asistentes. Hay otros que están en un ministerio de protemplo, de cuidado de niños. Hermanos, según sus capacidades, según mis capacidades. Y hay otros que no tienen ni un ministerio. Y no porque no tengan capacidad, porque no se quieren envolver. Pero bueno, ese es otro tema. Número 2. Nunca se compare con otros. No se trata de que tú puedes hacer un trabajo mejor que otro. Queremos hacer lo mejor que podamos para el reino de Dios. Exclusivamente, hermanos, todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque a Cristo el Señor servimos, dice Pablo a los Colosenses. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor.
Y hermanos, no lo hacemos para impresionar a otros. Yo quiero y deseo y le pido a Dios en mis oraciones que después de esta prueba, hermanos, en que estamos pasando, porque la estamos pasando, hasta ahorita Dios nos ha ayudado, hermanos. Y le pido a Dios, hermanos, en que nuestra congregación, después de haber pasado la prueba, sean los mejores. Que nuestra congregación haya despertado y entendido el servicio en la obra de Dios. Qué tan indispensables somos en la obra de Dios. Pero, hermanos, no para impresionar a nadie, sino para darle a Dios lo mejor, para entregarle al Señor nuestros talentos multiplicados, duplicados, hermanos, siendo fieles, hermanos, con lo que Él nos ha dado, con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Necesitamos nosotros, hermanos, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento, hermanos, reforzar, fortalecer nuestro don, nuestro talento, hermanos, nuestro espíritu, que se conecte con el Espíritu Santo todos los días, que todos los días vayamos a la oración, que todos los días vayamos de rodillas ante la presencia de Dios, prepararnos, hermanos, fortalecernos, hermanos, para cuando llegue el día, porque se va a llegar el día, hermanos, si Dios nos lo permite, en que nos vamos a presentar en su iglesia, en su santo templo, donde vamos a alabar y glorificar a Dios todos juntos, le vamos a dar la honra y la gloria por la victoria, hermanos, pero tenemos que ser mejores que antes de entrar a la cuarentena. Tenemos que dar lo mejor. Tenemos que, hermanos, demostrarle al Señor una actitud de gratitud, hermanos, porque muchos no lo van a lograr. Muchos no. Usted sabe las cifras de muertes que ha habido en estos 2 meses. Ellos ya no van a poder hacer y demostrarle a Dios y al mundo que están agradecidos. Usted y yo, si Dios nos lo concede y nos lo permite, tenemos que demostrarle a Dios que somos fieles, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y porque hasta aquí el Señor nos ayudó. Y entonces al llegar al templo, al reunirnos con mis hermanos, a participar en los ministerios, entonces tenemos que dar lo mejor, tenemos que multiplicarnos, tenemos que duplicarnos, tenemos que el talento, hermanos, la bendición que Dios nos ha dado, hermanos, de servirle, hacerlo mejor para la honra y la gloria de nuestro Dios. No sé si usted puede decir amén allá donde está. No los oigo. Bueno, por esto se los paso, pero espero que hayan dicho amén. Si algún día deseamos heredar el reino de Dios, será por ser fieles a Él. Si Dios me da a mí un talento, hermanos, tengo que ser igual de fiel que si me diera 5. Tenemos que entender, hermanos, que si vamos a estar un día con nuestro Señor Jesucristo, todo va a depender de nuestra fidelidad. De nuestra fidelidad. Hermanos, el Señor nos llamó para ser fieles como sus siervos. Si Él nos llamó, fue para demostrarle fidelidad. Él no nos llamó, hermanos, o nos va a llevar al reino por ser brillantes. Ay, paz de Cristo. Por ser unos maestros elocuentes, que conocemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la escatología, la hermenéutica, tantos temas, hermanos, que hay bíblicos, que algunos los podemos descifrar y los podemos dar y explicar, hermanos. Eso es bueno, no estoy diciendo que no. Maestros, sigan enseñando, sigan preparándose. Pero Dios no nos llamó y nos va a llevar al reino de los cielos por ser buenos maestros, buenos brillantes, inteligentes, o por ser guapos, exitosos. No, no y no, hermanos. Dios
nos dará la entrada al reino por ser fieles, por su fidelidad a Dios. Aleluya, yo me gozo, hermanos, por esta palabra. En el nombre de Jesucristo. En el versículo 21 del mismo capítulo de Mateo 25 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. No le dijo buen siervo guapo, bien, buen siervo maestro, bien, buen siervo predicador. Ay, hermanos, paz de Cristo. Es que ves que somos tan buenos para predicar, hermanos. Nadie nos gana. Pero que nuestra fidelidad. Otra para los músicos. Bien, buen siervo y músico, cantante, levita. Buen siervo músico. No, hermanos, todos los títulos son los talentos, todos esos, hermanos, son dones, hermanos, que Dios nos ha dado para su gloria, para su exclusividad, hermanos. Si yo soy un buen predicador, es para su exclusividad, para su reino. Si yo soy un buen maestro, soy para su reino, para su exclusividad, para la honra y la gloria de Él, hermanos. Si soy un buen músico, un buen cantante, etcétera, etcétera. Pero las palabras que yo quiero oír, no quiero oír bien, buen siervo, pastor Gerardo Gallegos. No, yo quiero oír estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras, hermanos, son las que yo quiero oír. Porque el título de pastor, de evangelista, de misionero, de apóstol y todos esos títulos se van a quedar entrando a la eternidad, se van a quedar afuera. Hasta ahí llegaron los títulos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Punto número 3. Dios guarda a los fieles de la prueba. En el Salmo 101 y versículo 6 dice de la siguiente manera: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Otra vez, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la protección, este me servirá. Miren más. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad, hermanos, consiste, hermanos, en darle a Dios todo nuestro tiempo, toda nuestra adoración, nuestro corazón, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se lo tenemos que dar a Dios, porque a Él le pertenecen, porque de Él somos.
Y Él espera de nosotros la fidelidad. Él espera de nosotros que seamos fieles, hermanos. Nuestro Dios es fiel. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es fiel? Nuestro Dios, hermanos, una de las muchas virtudes que tiene es que Él es fiel a su palabra. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos de Él, tenemos que ser fieles. No hay otra. Tenemos que ser fieles. No hay otra. Para entrar al reino de los cielos es la fidelidad. Sí, usted dirá, ¿y la santidad? Y alejados del pecado y todo eso, hermanos, pues son secundarios cuando usted es fiel a Dios. Usted sabe quién es su Dios, usted sabe lo que a Él no le gusta, usted sabe lo que a Él le agrada, usted sabe lo que Él exige y demanda de nosotros. Pero si no hay fidelidad, nos vamos a hacer de la vista gorda. No, al cabo Dios lo sabe. No, al cabo esto no es tan pecado. No, que esto, y que esto, y que aquello, y que aquello. Hermanos, fíjese bien lo que le voy a decir. Paz de Cristo, que a alguno no le va a gustar. Hermanos, ¿usted cree que cuando es día de culto, día de servicio, usted cree que sea fiel si le llega un familiar a su casa a la mera hora que usted llega, que usted va, al culto? Y para su actividad de ir al culto por quedarse a atender a su familiar. Pero es que casi nunca vienen, y que nunca vienen, y que... Pues, 1 hora, 2 horas que los deje esperando, no pasa nada. De lo contrario, usted le está demostrando a Dios que es primero. Por esta, Dios mío, y lo decimos bien santos, al cabo Dios lo sabe. Por esta, Dios, hoy no voy a ir porque acaba de llegar mi tía, mi abuelita, mi mamá, mi hermano, mi primo, y lo voy a atender. Algunos les llegan desde el sábado y hacen fin de semana, preparan carne asada, días de campo, se van de parque, de lago, de río, porque llegaron. Y el domingo, al cabo nunca falto. Mentira. Sí falta. Y falta con frecuencia los que practican este estilo. La fidelidad es, ¿sabes qué? Hoy es día de servicio, hoy tengo una cita con el Señor, con el Dios de los cielos, hoy tengo una reunión, ¿sabes qué? Tú sabes que tengo 10 años de servirle a Dios, tú sabes que tengo 5 años, tú sabes que mi vida cambió, yo te amo, te respeto, eres mi hermano, eres mi hermana, eres mi tía, eres mi madre, mi abuelito, mi hijo, etcétera, seas quien sea, sabes que hoy es día del Señor. Pero ¿a poco no te puedes quedar un rato con nosotros por una vez? Sí puedo, pero soy fiel a Dios, amo a Dios por todo lo que Él ha hecho. Si yo me voy a quedar ahorita contigo, quién sabe de aquí cuándo vayas a volver. Y a lo mejor si me voy ya no vas a volver nunca, pero ¿sabes qué? El Dios de los cielos está conmigo. Yo amo a mi madre, amo a mis hermanos, a mis tías, a mis familiares, pero quiero decirles que amo más a Dios que a ellos, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Le doy la honra y la gloria al Señor por su fidelidad. Mire, hermano, la fidelidad de Dios hacia nosotros es para siempre. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ay, Dios mío, hasta 1000 generaciones Dios es fiel. Si Dios es fiel y nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener esa virtud también, hermanos. No podemos ser hijos de Dios y en esto no ser como Él. Si Él es fiel, nosotros debemos de ser fieles. Paz de Cristo. La iglesia no se edifica por personas que tengan talentos, ni personas que tengan muchas habilidades. Y eso no quiere decir que las habilidades y los talentos no tengan que ver con el desarrollo de la iglesia. Por supuesto que no.
Pero la iglesia del Señor se edifica por personas fieles. Y si vamos a ser servidores de Dios, tenemos que ser fieles, hermanos. En estos tiempos que estamos viviendo, tan difíciles, hermanos, difíciles. A lo mejor usted no le ha llegado todavía, no le ha caído el 20, como luego dicen, todavía. El otro día vi ahí un mensaje, unas fotos de un hermano, y lo digo, no voy a decir su nombre, estaba ahí con una bola de borrachos y diciendo, yo no le tengo miedo al coronavirus. Y ahí dijo, me dolió, me pudo, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Yo tampoco le tengo miedo, pero sí respeto las autoridades y la salud de los demás. A lo demás soy un hijo de Dios y tengo que obedecer a las autoridades y tengo que abstenerme. Poquito peor estar ahí celebrando con una bola de borrachos. El Señor reprende ese espíritu de rebeldía. La iglesia, hermanos, somos nosotros. Debemos de estar estudiando la palabra de Dios, hermanos, en estos tiempos. Se les ha entregado un libro, hermanos, a la mayoría de las familias de la iglesia, hermanos, para que hagan su altar familiar, sus reuniones familiares, sus oraciones. Usted tiene que buscar personalmente en este tiempo, ahí es donde se ve la fidelidad, hermano. Ahí es donde Dios está viendo su fidelidad. Ok, no estás yendo a la iglesia, no estás yendo a la célula, no estás yendo a actividades en grupos colectivos, no estás reuniéndote, pero aquí estoy yo. Quiero fidelidad. Quiero tener una relación contigo. Estamos, hermanos, transmitiendo por este medio, hermanos, el mensaje cada domingo. Este es el tercer domingo, hermanos, que lo transmitimos, hermanos. Y espero, hermanos, que la iglesia, los miembros de la iglesia, aunque estamos separados físicamente, pero estamos conectados por este medio. Usted debe ser fiel a Dios, escuchando el mensaje. Sí, se puede levantar y se puede ir a otro cuarto, puede salirse y dejarme hablando. No le hace, eso es su manera de pensar, si así lo quiere hacer. Pero si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Si aquí en este medio, por estas cámaras, por el internet, por el Facebook, por el YouTube, si usted no pone fidelidad, no es que yo sea un buen predicador, hay cientos de predicadoras a esta hora, hay cientos de pastores, pero yo soy su pastor. Yo estoy orando por usted. El que usted está viendo ahorita quizá, o está viendo en otros momentos que debería estar viendo, él no está orando por usted. Él no lo visita, él no lo atiende, él no se preocupa, él tiene sus ovejas. Usted es oveja que Dios ha puesto sobre mi vida. Y usted tiene que estar viendo y escuchando este mensaje para la edificación de su vida, de su familia. A eso es a lo que yo llamo fidelidad. Paz de Cristo. Ay, el hermano gallego, yo sé que ustedes están diciendo. Pero hermanos, este es el talento que Dios me ha dado. Dios ha formado mi carácter, Dios ha tratado conmigo, Dios me ha mostrado y me ha enseñado, pero yo no puedo dejar de predicar por internet, por YouTube, por Face, en vivo, en las calles. ¿Cuántos no me han encontrado en la calle? ¿Cuántos no me han encontrado en la panadería? ¿Cuántos no me han encontrado en la Walmart? En donde quiera, en los trabajos, y siempre les he estado predicando porque ese es mi deber, es mi llamado. Y de esa manera yo le estoy demostrando al Señor que soy fiel. Paz de Cristo. Una vez que venga todo a la normalidad, debemos de asistir a nuestras células, a los servicios, al templo, a las oraciones. Debemos de trabajar juntos como varones.
red de varones, red de damas, red de jóvenes, red de juniors, protemplo, escuelas, ujieres. Hermanos, en todos los ministerios, una vez que ya haya pasado esto, si Dios quiere y nos lo permite, que la pasemos, porque yo estoy orando, hermano, estoy pidiendo, créame, que yo estoy pensando que no va a ser fácil pasarla. Yo no estoy haciendo planos a 2 meses, 3 meses, yo no tengo planes ahorita, hermanos, porque no sabemos. Yo lo que le estoy diciendo, si Dios nos permite llegar y pasar esta pandemia, pasar esta crisis, pasar este valle de muerte, si Dios nos permite llegar otra vez a reunirnos al templo, yo quiero ser mejor pastor, mejor hermano, mejor padre, mejor ciudadano. Yo quiero ser mejor, si Dios lo permite. Y si no, hermanos, quiero ser hallado fiel. No sabemos, hermanos. Miles, cada vez miles. Dicen que estas 2 semanas que siguen, hermanos, van a ser las más difíciles. Son la fase más difícil que vamos a estar viviendo aquí en los Estados Unidos como pandemia. Miles y miles y miles y miles y miles de infectados cada día. No sabemos, hermanos. Yo nomás le estoy diciendo, si Dios nos permite llegar al final de esto y que vuelva a brillar el sol y que vuelvamos a estar en el templo, yo quiero ser mejor y lo invito a que usted también piense así, que sea mejor líder, mejor ujier, mejor asistente, mejor músico, mejor cantante, mejor liturgista, mejor hermano, mejor padre, mejor ciudadano, mejor trabajador. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha hablado muy fuerte. Hay que servirle a Dios, hermanos, en las buenas y en las malas. En el pico de la montaña y en el valle de las sombras de la muerte. Cuando vamos cruzando los valles, hay que decirle gloria a Dios, sea el nombre de Dios glorificado. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Y cuando estemos en el pico de la montaña, en la victoria, seguir diciéndole, sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya, Él es Dios, Él es fiel, hermanos. El Dios que nos llamó en el principio, el Dios que resolvió aquella enfermedad, sanó aquella enfermedad, el Dios que resolvió tu problema con la adicción a las drogas, el Dios que resolvió tu matrimonio, el Dios que te sacó de los vicios, el Dios que te restauró a tus hijos, el Dios que te dio el trabajo, el Dios que te dio para que compraras tu casa, tu carro, el Dios que siempre ha estado ahí, todavía sigue estando ahí. En este tiempo sigue estando ahí. ¿Y por qué no nos vamos a postrar? ¿Por qué no nos vamos a arrodillar? ¿Por qué no le vamos a dar la gloria en este tiempo? Solo cuando la alacena está llena, cuando el tanque de gasolina está lleno, cuando tenemos 12, 14 horas diarias para trabajar, solo cuando traemos todo a nuestro favor, gloria a Dios. No, hermanos, acuérdense de las palabras célebres del siervo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Estamos hablando de la fidelidad, hermanos. Él nunca nos desampara. El mismo Dios que nos llamó al principio es el mismo Dios que estará con nosotros y está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel, Él no nos desampara. Voy a terminar, hermanos, diciendo que nuestro Dios en estos días nos está retando a ser fieles hasta la muerte. Y en esta prueba, hermanos, el único que puede contestar a este reto somos usted y yo, porque la fidelidad es personal. Si pasamos esta prueba, demostrémosle a Dios que somos fieles para ver su mano poderosa. Así como la vio, hermanos, José, el hijo de Jacob, después de tanta prueba que pasó, hermanos, por medio de sus hermanos que lo vendieron, hermanos.
Y luego en la casa de Potifar, cuando fue tentado por su esposa, hermanos, que lo quiso seducir, también, hermanos, pasó la prueba, aunque lo mandaron en la cárcel. Pero después en la cárcel, hermanos, también pasó por pruebas, hermanos, pero pasó la prueba. Dicen que fue alrededor de 10 a 12 años la prueba, hermanos, de José. 10 a 12 años. Desde que lo vendieron sus hermanos hasta que llegó a salir de la cárcel a favor de Faraón, el rey de Egipto de ese tiempo. Dios lo encontró fiel en todas las pruebas. Dios lo encontró fiel en todas las pruebas. La hizo. ¿Y usted cree que Dios se olvidó de su fidelidad? ¿Usted cree que Dios lo ignoró de su fidelidad? ¿Cuántas veces cree usted que José clamó a Dios y adoró a Dios en medio de las pruebas? Imagínese 10 años en pruebas. 10 años. Nosotros llevamos 3 meses apenas. ¿Qué será si esta pandemia dura un año? ¿Cuántos se van a morir? ¿A cuántos nos puede llegar la muerte? En un año. 10 años de José. Sin embargo, José, hermanos, se mantuvo fiel. Sin embargo, José, hermanos, adoró a su Dios, creyó en la fidelidad de Dios, se mantuvo firme, hermanos, ante la prueba, hermanos. Y Dios, hermanos, nunca se olvidó de José, como nunca se olvidará de nosotros. En el Génesis, en el capítulo 47, versículo 1 al 6, encontramos el relato de José, la recompensa de Dios por su fidelidad. Escuche bien, una vez más, Génesis 47, versículo 1 al 6. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. No solamente, hermanos, le dio el privilegio de morar en la tierra de Gosén, donde se encontraba José, a su familia, su padre, sus hermanos. No solamente los recompensó dejándolos que pastoreen a sus abejas, a sus ganados, sino también le dijo: ¿sabes qué? Si hay algunos que sean capaces, ponlos a trabajar, que pastoreen mi ganado. Obvio, imagínense trabajar directamente para el presidente de los Estados Unidos. En este tiempo, Faraón era el rey, el gobernador de todo Egipto. Y ahora los hermanos de José les estaba dando no solamente una buena tierra donde pastorean a sus ovejas, sino dile: ¿sabes qué? Y dales trabajo. Hermanos, Dios honra la fidelidad. Dios honra tu fidelidad. En este tiempo, hermanos, seamos fieles a Dios. Demostrémosle a Dios, hermanos, que somos fieles.
Paz de Cristo, hermanos. Yo no sé de ti que estás detrás de esa cámara. Yo no sé cuál sea tu situación en esta hora. Si estás enfermo, si estás sin trabajo, si estás desesperado. Yo te pido en el nombre de Jesús que si tienes alguna necesidad, ya lo hemos dicho las otras semanas, contáctame personalmente por otra vía, contacta a tu líder. Esta semana estuvimos saliendo a repartir comida, 5, 6 familias, les llevamos una buena despensa. Porque también en medio de la crisis y en medio de la tempestad tenemos que nosotros llevar auxilio, provisión. Hay gente que está sin trabajo, hay gente que está batallando, hay gente que está sufriendo. También tenemos que ser generosos en este tiempo. Háblame, búscame, busca a tu líder, házmelo saber en este tiempo. También la iglesia está abierta, la iglesia también se muestra en este tiempo con los brazos abiertos, no solamente para recibirte, sino para dar y para apoyar. Si necesitas comida, si necesitas algo, ropa o algo, si en algo te podemos ayudar. Igual, hermanos, ahí abajo del video, vuelvo y reitero, hermanos, agradezco a Dios, hermanos, por los hermanos que trajeron sus diezmos, sus ofrendas esta semana. La primera semana fueron muy poquitos, ya esta semana hubo más personas, más hermanos. Espero que esta semana, hermanos, salimos este mes, salimos muy apenas y pudimos pagar el pago de la renta, las utilidades de este mes, el envío a nuestro distrito, pero salimos muy apenas, hermanos, muy apenas. Espero que este mes, hermanos, ya nos dijeron que todavía va a estar cerrada la iglesia este mes. Que más, hermanos, se agreguen, hagan lo posible, hermanos. Ahí abajo del video hay 3 opciones para que usted pueda depositar directamente. Solamente si lo usa esas aplicaciones, avísele a nuestro administrador, nuestro hermano Alberto Soberano. O si lo trae en un sobre, tráigamelo a mí, tráigaselo a él, déselo a su líder. Acuérdese que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si no puedes, entendemos. Y si tienes una necesidad, hánoslo saber. O sea, estamos abiertos. Dios bendiga a todos los hermanos que pudieron y lo están haciendo. Hermanos, quiero decirles también que ahorita, después de terminar, hermanos, vamos a comer, o cada quien va a estar en su casa, no sé, con algún familiar, vamos a comer. ¿Y qué les parece, hermanos, si como a las 5:30, hoy, nos vemos en el templo los que quieran ir? Queremos cortar ahí unas hierbas que están ahí en la entrada del templo, en la isla que está allá en la entrada principal. Hay muchas hierbas ahí, se están hierbando, hermanos, y es nuestra responsabilidad, aunque no estemos asistiendo, tener la casa de Dios presentable. Mi esposa y yo sentimos esta semana que debemos de ir, y yo los invito este domingo, hoy más bien, al terminar, hermanos, que nos reunamos ahí los que podamos, sirve que nos vemos a las 5:30. No vamos a entrar al templo, vamos a hacer el trabajo ahí, limpiar ahí las hierbas que están en las puertas, darles ahí figura a los arbolitos. Va a ser bonito, hermanos, a las 5:30. Ven, yo tengo ganas de verte, hermano, hermana, de veras, sinceramente. Hermanos, pues, mi deseo es que Dios los bendiga, que tengan una semana de bendiciones, que se sigan cuidando, que Dios los siga guardando. Hermana Jackie, síganos haciendo saber cómo está su hijo, cómo van las cosas. Hermanos, a todos los amo, los extraño y anhelo, créanme, anhelo estar en la casa de Dios, adorando a Dios junto con ustedes. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre, para darte la honra, la gloria y la alabanza. Padre, te doy gracias una vez más por este tiempo y esta oportunidad que nos has dado, Señor,
donde hemos traído tu mensaje, tu palabra que pusiste esta semana para mí, para tu iglesia, Señor, de Tulsa, Señor. Señor, sé y reconozco, Señor, que la fidelidad, Señor, es una virtud, Señor, que debemos de practicarla como hijos tuyos, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Padre, te pido en esta hora por mis hermanos, Señor, que donde quiera que estén, Señor, seas con ellos, que los sanes y los guardes, Señor, los cubras con tu sangre preciosa, como lo has hecho hasta ahorita, Señor. Lo mismo nuestras familias, Señor, los que están en México y en Guatemala, en Puerto Rico, Señor, en Honduras. Nuestros familiares, Señor, de los miembros de la iglesia, Señor, te pedimos por la ciencia, Señor, la tecnología, Señor, para que encuentren, Señor, ya una respuesta, Señor, a una vacuna, Señor, medicamento, Señor, para que pare esto. Dale sabiduría. Te pedimos por los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los doctores, los asistentes, Señor, los que hacen limpieza, Señor, los que distribuyen, Señor, el material. Cúbrelos también, Señor. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, por el mundo entero, Señor. Acuérdate de nosotros, Padre. Señor, tu iglesia sigue en pie, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre Santo, Padre bendito, desde ahora y para siempre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.